Yo voy a empezar con un tema individual el día de hoy, como usted está viendo, pues vamos a tener nuestra Santa Cena, ¿verdad? Y es una celebración que le llamamos la Pascua, ¿sí? El tema que le puse es un nuevo pacto, así se llama el tema. El texto que vamos a estudiar va a ser el Evangelio de Lucas, mis hermanos. Lucas en el capítulo 22, versículo 14 al 20. En lo que usted le busca, yo le doy una breve introducción. La celebración de la Pascua, mis hermanos, es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. Sí lo sabe, ¿verdad? Y al recordarlo, mis hermanos, los creyentes celebramos visible y activamente la obra redentora de Dios por su pueblo a lo largo de las Escrituras, como lo vimos el viernes, ¿lo recuerda? Sin embargo, mis hermanos, muchos cristianos a veces no comprendemos de qué se trata esta celebración de la Pascua, ¿verdad? ¿Cuántos saben lo que se festeja en la Pascua? No me voy a salir con que es esconder los huevitos en el jardín y buscar, porque si no le voy a dar coscorrón al final, ¿eh? ¿Verdad? Para identificar, mis hermanos, analizar y meditar en los aspectos fundamentales de la Pascua, necesitamos considerar la historia de la redención, mis hermanos, ¿sí? Por eso, a continuación, buscamos ofrecer una breve teología bíblica elemental de la Pascua que informe, mis hermanos, y transforme nuestra predicación y adoración. Amén. ¿Ya tiene ahí a Lucas? Lucas 22:14 dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros, Padre. Nos hemos gozado, nos hemos deleitado, Señor, en la adoración. Hemos derramado nuestro corazón delante de ti y en esos momentos queremos disponer nuestros pensamientos, que no haya distracciones en nuestros pensamientos, en nuestra vida. Queremos disponer nuestro corazón para escuchar tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que vivifica nuestro ser. Tu palabra es luz, es lámpara, tu palabra, Señor. Y queremos, Padre, que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones. Y qué privilegio, Señor, es poder hablar tu palabra. Yo te ruego que me uses, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través de mi boca y que podamos recibir y entender lo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, mis hermanos, comenzaremos estudiando la Pascua en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y le puse así como redención divina y memorial perpetuo, ¿sí? Es una redención que viene de parte de Dios y es una memoria que tenemos que recordarla siempre, ¿sí? Y de acuerdo al nuevo diccionario ilustrado, mis hermanos, de la Biblia, la palabra Pascua viene de un vocablo hebreo que comienza con la P, ¿verdad? Pesaj, termina con J al final. Pesaj, que literalmente significa pasar por alto o encima y figuradamente preservar, mostrar misericordia. Eso es lo que significa la palabra Pascua, del hebreo Pesaj. Su primer uso, mis hermanos, en las Escrituras se encuentra allí en Éxodo. Deje un apartado mientras va buscando el libro de Éxodo y deje un apartado ahí en Lucas. En el libro de Éxodo capítulo 12
y nos ofrece todos los elementos. Aquí vamos a ver, mis hermanos, todos los elementos esenciales que serán considerados en el resto de la Biblia, como ya lo vimos también el viernes, ¿verdad? Yo les voy a leer una versión parafraseada, mis hermanos. Ustedes me siguen con su vista en su versión. Éxodo 12, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice el versículo 1: en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Si se fija usted, el día 10 iba a comenzar esta celebración y desde ese día iban a apartar un cordero sin mancha y hasta el día 4, al día 14, bueno, 4 días después, iban a sacrificar a ese cordero, ¿sí? Y dice el versículo 7, ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asad al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano. Lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Versículo 12 dice: porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Versículo 13 dice: la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Amén. Después de leer este pasaje de Éxodo, mis hermanos, hay varias cosas que debemos de resaltar aquí en este pasaje. La primera cosa que tenemos que resaltar aquí, mis hermanos, es que Dios es el personaje central de esta historia. ¿Sí lo está viendo ahí, verdad? Él es el personaje, Dios es el personaje central de esta historia. Y al observar ese texto bíblico, mis hermanos, pues nosotros al observar no solamente estos textos, sino todo el texto bíblico de que acabamos de leer, pues Dios, mis hermanos, es siempre en la palabra el más importante, ¿sí? Nuestra primera tarea al estudiar la Biblia, mis hermanos, cuando usted se aparta y estudia la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es que debemos de descubrir, mis hermanos, la voz de Dios y su obra ahí en la historia bíblica, ¿sí? En nuestras celebraciones, mis hermanos, y servicios de adoración,
hemos de asegurarnos que nada llegue a ser más visible o admirable que Dios mismo y su obra gloriosa de redención. Es decir, que nadie de nosotros debe de resaltar por encima de quién es Dios, ¿sí? Así que si alguien quiere llamar la atención para demostrar su talento o para demostrar que sí sabe de la Biblia, pues ¿sabe qué? Que no, porque aquí el que merece toda la gloria, ¿quién es? El que merece toda la adoración, ¿quién es? Así que nosotros tenemos que menguar, como dijo Juan, ¿verdad? Tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. Menos de nosotros y más de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Así que en nuestras reuniones, mis hermanos, tiene que ser visible o admirable que Dios, la obra de Dios, ¿sí? Y su gloriosa redención. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el caso de la Pascua, mis hermanos, es evidente que se trata de una institución divina, porque lo estamos viendo ahí, que la Pascua la instituyó el Señor. Esa fue la indicación que Él le dio a su pueblo por medio de Moisés, ¿verdad? Y fue idea de Dios, como lo estamos viendo ahí en Éxodo, en el capítulo 12, versículos 1, 2 y 11. Y no pasemos por alto, mis hermanos, ni olvidemos que la Pascua es la Pascua ¿de quién? Del Señor. La Pascua es del Señor, mis hermanos. Su propósito y valor están eternamente ligados a la obra de Dios por medio de ella, de la Pascua. La obra de Dios está ligada, mis hermanos, ahí en la Pascua. En nuestras celebraciones, mis hermanos, y servicios de adoración, aún hasta este día, ¿sí? Hemos de asegurarnos que nada llegue a ser más visible o admirable que Dios mismo y su obra gloriosa de redención. Amén. También podemos ver en el pasaje que la Pascua, mis hermanos, es una expresión del amor de Dios manifestado en la redención de su pueblo y juicios de sus enemigos en fidelidad por su pacto. Y regrésese otra vez allí al versículo 11 en Éxodo 12 para que leamos esto, de que Dios manifestó la redención de su pueblo en esos versículos. Es una expresión de amor. Dice el versículo 11, de esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, ¿sí? Lo comerán apresuradamente, es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Y en la tierra de Egipto, ¿quiénes estaban, mis hermanos? ¿Nada más los egipcios? También estaba el pueblo de Israel, el pueblo de Dios ahí, ¿verdad? Entonces Dios está diciendo, voy a pasar por la tierra de Egipto y voy a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto. Nunca dijo, voy a herir a todo primogénito de los egipcios, ¿verdad que nunca dijo eso? Es decir, que todos los que estaban ahí, Él iba a herir. Pero para que ellos no recibieran esta señal o que no pudieran recibir esta plaga, por así decirlo, porque era una de las plagas, ellos ¿qué tenían que hacer? Poner sangre en los dinteles como señal de que estaban siendo protegidos, ¿no? Entonces el Espíritu de Jehová iba a pasar por toda la tierra de Egipto, y aquella casa que no tuviera la sangre en los dinteles y en los postes de las puertas, pues aún siendo el pueblo de Dios, iban a perecer también ellos. ¿Cuántos saben esto? Es por eso que la sangre de Cristo, mis hermanos, es la que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la señal para nuestro Dios, porque el Señor no te ve a ti. Tú estás en pecado, ¿verdad? Somos pecadores, ¿cierto o no? Pero cuando recibimos al Hijo de Dios, Él nos hace a nosotros ahora limpios, ¿verdad? Ahora delante de Dios nos podemos presentar de una manera limpia. Ahora somos aceptados por medio de ¿qué? De la sangre de Jesús. ¿Pero por qué? ¿Porque le aceptamos al Señor y ya? ¿Porque nos arrepentimos y ya? No, porque el Señor lo que ve es la sangre de su Hijo derramada, limpiando a nosotros.
¿Sí? Espero estarme explicando, mis hermanos, ¿sí? Entonces es por eso que los dinteles era la señal. Y aquellos que no tuvieran esa señal, esa sangre en los dinteles, pues iba a padecer esa herida, ¿no?, de los primogénitos. Y dice aquí, tanto de hombre como de animal ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Entonces la Pascua, mis hermanos, Dios recuerda su pacto en la Pascua y actúa, mis hermanos, con amor fiel a su pueblo, ¿sí o no? El amor, mis hermanos, y la misericordia del Señor se ofrecen a su pueblo mediante el sacrificio y la sangre de un cordero inocente. Para poder entonces poner esa sangre en esas puertas, necesitaban sacrificar a ese cordero, que es lo que vimos ahí, ¿verdad? Tenían que sacrificarlo y aparte tenían que comérselo. Fíjense, eso es lo que dice el versículo 13 que vamos a leer. Mire, vaya ahí al versículo 13 de Éxodo 12. Dice, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén, y cuando yo vea la sangre, lo que les acabo de decir, ¿verdad?, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. ¿Se fija? Esa era la señal, mis hermanos. La otra requisito o el otro punto que debemos de ver, que resalta aquí en estos pasajes, en este pasaje, el punto número 2, es que en el Antiguo Testamento, mis hermanos, la Pascua es en esencia una celebración que mira hacia el pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ella se marca el día de la independencia de Israel, mis hermanos, y el nacimiento de la nación. Por ejemplo, la independencia de esta nación, ¿cuándo es? ¿Ah? ¿El 16 de septiembre? ¿Quién dijo? No estamos en México, hermano. Es el 4 de julio, el día de la independencia. Y ese día esta nación lo recuerda, año con año, que se independizaron de Inglaterra, pues, ¿no? En México es el 16 de septiembre y recuerdan ese día año con año fielmente porque se independizaron de España, ¿sí? Entonces ese era un recordatorio del pasado, de cuando el Señor los estaba sacando de Egipto, ¿sí? ¿Hasta aquí claro, mis hermanos? ¿Sí? Porque mire lo que dice Éxodo 12:1, dice, en la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Sí, porque iba a traer una redención que iba a ser nuevo para ellos, ¿sí? De estar en la esclavitud de Egipto, ahora iban a salir de esa tierra de esclavitud a una tierra donde fluiría leche y miel, ¿sí? Y eso era algo nuevo para ustedes. Y eso es lo mismo para nosotros, mis hermanos. Nosotros somos antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí o no? Antes de Cristo, ¿cómo eras? ¿Te acuerdas? Y después de Cristo, ¿cómo eres? ¿O sigue siendo igual? No, creo que hay un cambio, ¿no? El Señor trae un cambio a nuestras vidas y eso nos recuerda, no sabemos exactamente, bueno, yo al menos, yo no recuerdo el día y la hora exactamente cuando yo nací de nuevo, pero recuerdo que nací un día de nuevo, ¿sí o no? ¿O cuántos se acuerdan de cuándo nació de nuevo? No, ¿verdad? Pero se acuerda que nació de nuevo, que hubo un cambio en su vida y que su familia lo notó ese cambio, ¿verdad? Le decían, oye, te ves raro, te ves diferente, ¿qué te pasó? Ya no quieres pelear conmigo, te decía la esposa, ¿verdad? Ya no me regañas, le dice el varón a la esposa también, ¿verdad? Ya no me regañas, ¿qué te está pasando? ¿Ah? Y ella, no, es que he conocido a Cristo y Cristo cambió mi vida. ¿A Cristo? Sí. Y ahí es un antes y un después de Cristo. Lo mismo, y eso es lo que ellos tenían que recordar, de dónde de dónde Dios los había sacado, que era de Egipto, para llevarlos a la tierra prometida. Amén. Entonces, posterior, mis hermanos, al evento histórico de la primera Pascua, el propósito de la celebración era que el pueblo recordara una vez al año con sus 5 sentidos los detalles específicos de la obra maravillosa de redención que Dios había realizado
a su favor allí en Egipto, ¿sí? Entonces esto significa que nosotros, por eso lo celebramos no cada año, mis hermanos, nosotros lo recordamos todos los días, porque todos los días el Señor tiene nuevas misericordias cada mañana. Amén. Cada mañana son nuevas sus misericordias y por lo tanto todos los días para nosotros es de recordar lo que el Señor hizo en nuestras vidas. Amén. No cada año, como algunos tienen por costumbre, ya Semana Santa y nos vamos de vacaciones, ¿no? Para algunos es el Spring Break, ¿no? Pero lo toman como vacaciones, mas no lo toman el sentido que debe de ser, ¿no? En esa nación lo que sí me sorprendí mucho es de que la Pascua es eso, esconder huevos en los jardines ahí, y los niños andan buscando los chocolates muy apresurados, ¿verdad? Yo me sorprendí, ¿cómo que la Pascua es eso, no? Los conejos y todo eso, ¿sí o no? Bueno, es una costumbre de esta nación, ¿no? Cada nación tiene su costumbre, pero la verdadera celebración de la Pascua es recordar lo que el Señor hizo en la cruz. Amén. En la antigüedad era recordar de dónde el pueblo, de dónde Dios los había sacado. ¿Y los sacó de dónde? De Egipto. Ahora nosotros lo que recordamos en la Pascua es de dónde el Señor nos sacó. Lo que Él hizo por nosotros en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vean, mire, Éxodo 12:14 dice, y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Es decir, que se iba a hacer una fiesta, mis hermanos. ¿Y qué se hace en una fiesta? ¿Están todos tristes en una fiesta? Todos ahí agüitados, nomás en su celular platicando cada quien. Ahora la gente platica a través de los celulares, ¿se ha fijado? Están las reuniones familiares y todos están con su celular. Y ahí se están platicando. Ya no platican verbalmente, ahora es a través del Face. Ahora es a través del Instagram, del WhatsApp, ¿verdad? Del Messenger y el texto y todo eso, ¿no? ¿Sí se ha fijado en eso o no? Y los ves ahí platicando en los restaurantes a toda la familia. Qué interesante, ¿no? Ya ahora ya están muy, ¿cómo se dice? Muy avanzados en la tecnología, ¿no, hermanos? Usan la tecnología para su beneficio. Note usted el sarcasmo, hermano. Versículo 50 de este mismo capítulo, por favor. Versículo 50 de Éxodo 12. ¿Lo tiene? Dice, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés. O sea, así lo hicieron, tal cual. Como el Señor le mandó a Moisés y Moisés le dijo al pueblo, de esa manera lo celebraron, ¿verdad? Dice, como mandó Jehová a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Qué maravilloso, ¿no, mis hermanos? Lo que Dios había prometido en ese momento se estaba cumpliendo. Y lo que Dios nos ha prometido, mis hermanos, Él lo va a cumplir. Y es más, algunas promesas que Dios ya nos ha hecho, Él ya las ha cumplido, ¿sí o no? Y si Dios prometió algo, tenlo por seguro, si fue Dios, tenlo por seguro que Él lo va a cumplir, mi hermano. Porque el Señor no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. Amén. Éxodo 23, por favor, versículo 15. Éxodo 23, versículo 15. ¿Lo tiene? Dice, la fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé. Mire, eso está bien porque pues un pan sin levadura no engorda, ¿verdad? Porque usted si come 7 días, imagínese comer 7 días pan. ¿Cuántos? Bueno, hay algunos que somos muy paneros, ¿no? Y comemos pan todos los días. Pero si comes pan todos los días, ¿qué va a pasar, mi hermano? Vas a empezar esa levadura va a empezar a notarse, ¿no? Yo por eso ya no como pan, hermano. Porque ya empezaba a notarse la levadura, ya dije, no, ya, hay que dejar el pan a un lado, las galletas y todo eso, ¿no? Pero imagínense, aquí dice que 7 días comerás los panes sin levadura como yo te mandé. Es decir, que es un mandato del Señor, amén. Dice, en el tiempo del mes de Abib, porque
en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Vaya ahora a Deuteronomio, por favor, capítulo 16. Deuteronomio 16, versículo 3. Fíjese lo que dice ahí también en Deuteronomio. Dice: no comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Todo esto, mis hermanos, era una ordenanza de parte del Señor que Dios le estaba dando a Moisés para que Moisés se la diera a su pueblo, de cómo es que tenían que celebrar y qué es lo que tenían que hacer. Y tenían que seguir al pie de la letra las indicaciones que se le estaban dando. Y en la Pascua, mis hermanos, Dios derramó sangre, ¿sí o no? ¿Por qué derramó sangre? La sangre de los primogénitos de Egipto, ¿sí o no? ¿Sí? Pero al mismo tiempo pasó por alto, y ahí es donde viene la palabra Pesaj, pasar por alto, la Pascua, eso significa Pascua, pasar por alto. Entonces Dios, mis hermanos, pasó por alto los hogares de aquellos israelitas, quienes con fe obediente, mis hermanos, cubrieron los dinteles de sus casas con la sangre del cordero sin defecto que habían inmolado con sus propias manos. ¿Sí? ¿Hasta aquí claros? Cada familia sacrificaron un cordero, embarraron con esa sangre los dinteles, las puertas, que simbolizaba que quedaba cubierto ese hogar. ¿Sí? Nuestro corazón es ese hogar, ¿no? Cuando el Señor derrama de su sangre, quedamos protegidos, ¿verdad? Entonces, se tuvo que sacrificar, mis hermanos, un cordero sin defecto, y Jesucristo es ese cordero hoy en día, ¿sí? Y me estoy adelantando, pero otro punto 3 que tenemos que ver aquí, algo que resalta en estos versículos de Éxodo 12, es celebrar la Pascua motivada al pueblo. O sea, cuando el pueblo celebraba la Pascua, mis hermanos, motivaba al pueblo a recordar constantemente vivir fielmente al Señor. Le repito, celebrar la Pascua motivaba al pueblo a recordar constantemente para vivir fielmente. Para Israel, mis hermanos, recordar los detalles específicos de la obra redentora de Dios en Egipto era muy importante por una razón sencilla, mis hermanos. En la Biblia, el olvido del pueblo de Dios está intrínsecamente ligado a la apostasía. Cuando nosotros nos olvidamos, mis hermanos, de lo que Dios hizo por nosotros, podemos llegar a la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Se ha preguntado qué es la apostasía? Mira, a grandes rasgos le voy a decir lo que es la apostasía. La apostasía es o se refiere a la acción de abandonar, de desertar o de rechazar la fe. Eso es la apostasía. Y cuando nosotros no recordamos lo que Dios hizo por nosotros, corremos ese riesgo, mis hermanos, de apostatar. ¿Sí? Al mismo tiempo, mis hermanos, la Biblia testifica repetidamente la fidelidad de Dios para recordar sus promesas. Y observe los siguientes versículos ahí en Deuteronomio 4, vaya por favor. Deuteronomio 4, versículo 9, por favor. Estamos todavía en el Antiguo Testamento de cómo se estaba llevando a cabo la Pascua. Deuteronomio 4, 9, ¿lo tiene? Por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia para que no ¿qué? Te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Imagínense, el pueblo de Israel vio lo que sucedió, de cómo el Señor acabó con todos los primogénitos de los hogares que no habían, propios extraños, claro, que no habían puesto esa sangre. Ellos fueron testigos de esto. Ellos vieron estas cosas, dice, y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida,
sino que las hagas saber a tus hijos. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días, mis hermanos. Es por eso que les decía al principio que nosotros tenemos que recordar lo que el Señor hizo, no solamente una vez al año, sino todos los días, mis hermanos, ¿sí? Y aquí dice que los hagas saber a tus hijos y a tus nietos también, todos los días de tu vida, ¿verdad? Dice 23, tengan cuidado, el versículo 23, por favor, dice, tengan cuidado pues, no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes y se hagan imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Versículo 30 dice, en los postreros días, cuando estés angustiado y todas esas cosas te sobrevengan, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. La versión que le estoy leyendo es una versión parafraseada, ¿sí? ¿La están leyendo igual? ¿Sí? Versículo 31, pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Y es verdad, mis hermanos, el Señor cuando hace un pacto con nosotros, Él lo cumple. Él no va ¿cómo se dice?, a romper ese pacto. Nosotros, mis hermanos, como hombres, somos muy dados a romper los pactos. Pactos que hacemos con Dios, inmediatamente se nos olvida y los rompemos. Por ejemplo, ¿cuántos están casados aquí? Levanten su mano, los que están casados. ¿A la iglesia? Los que estén casados a la iglesia fueron delante de Dios, hicieron un pacto, ¿sí o no? ¿Y cuál fue ese pacto? ¿Cuál fue el pacto que hicieron entre esposos? ¿Cuál fue? Cuidar a tu mujer en las buenas, en las malas, en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Ese era un pacto que estabas haciendo delante del Señor, ¿sí o no? ¿Sí? Pero ¿sabe que da la casualidad que hay personas que cuando hacen ese pacto, propios y extraños, ¿sí o no? Porque pues todos celebran eso, ¿no? Cuando se casan y hacen ese pacto delante de Dios, hacen su pacto y ¿qué es lo que sucede? Pasan los años, 1, 2 años, pues el primer año luna de miel, ¿no? Pero hay algunos que no, que luna de hiel, ¿verdad? Pero pasa ese tiempo, mis hermanos, y se les olvida el pacto que hicieron. Y cuando su mujer se enferma de cáncer, o el esposo se enferma también de cáncer, la mujer abandona al esposo y lo deja ahí a su suerte. Yo he conocido casos así, mis hermanos. Se olvidan del pacto que hicieron delante de Dios. Y sabes una cosa, Dios no se olvida de ese pacto que tú hiciste delante de Él. ¿Sí? Es por eso que tenemos que ir delante de Dios y de hacer nuestros pactos también. ¿Sí? Entonces, o viceversa también. Hay hombres que abandonan a sus mujeres. Los dejan ahí enfermas, en la enfermedad. Cuando el Señor, ¿qué dijo? O cuando hicimos el pacto, ¿qué fue lo que hicimos? En las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso. Y hay mujeres también que, como el marido al principio tiene mucho, luego después viene en quiebra y la esposa la abandona. No, ya, eres un hombre fracasado. Y los deja. Yo recuerdo un hombre, mis hermanos, hablando de eso, una conocida nos platicó que cuando ellas tenían algunos años ya de casados, 2, 3 años, este hombre tenía un negocio, ¿verdad? Él iba a las tienditas en México y surtía las tienditas de todo lo necesario, jabón, rastrillos, estropajos. Él era lo que hacía, en las tiendas surtía eso. Ya que cuando uno va a la tiendita allá en México no es como aquí. Allá va uno a la tiendita de la esquina y pues si nada más necesitas de urgencia un champú, pues te compras un champú así, ¿no? Pues él vendía todo eso, ¿no? El estropajo y todo. Uno ahora tiene que ir al súper y a veces tienes que manejar hasta 15 minutos para ir y comprar un estropajo, ¿no? Un jabón. Y no te venden uno, te venden como de a puños así, ¿no? Entonces, este hombre a eso se dedicaba, pero durante mucho tiempo se vino en pique su negocio y se fue a la quiebra y jamás le comentó eso a su esposa. Cuando ella empezó a ver que las finanzas no daban y no daban,
fue cuando le preguntó, oye, ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? Déjame decirte, le dice el esposo. Pero si después de que yo te diga eso, me quieres abandonar, lo entiendo, porque ya soy un hombre fracasado, me he ido a la quiebra, estoy en bancarrota, el negocio se fue a pique. ¿Qué pasó? No sé, malos manejos, porque este hombre, pues eres buen comerciante. Y le dijo esta mujer, ¿sabes qué? No te voy a dejar, nomás por eso no te voy a dejar. Juntos nos vamos a ir, nos vamos a hundir en el barco juntos o juntos lo vamos a levantar. Y créanme, hasta dijo esta mujer, porque ella tenía una casa que sus padres le habían heredado. Y le dijo esta mujer, ¿sabes? Ahí está la casa, la podemos vender y salimos de las deudas. Para eso están los bienes, para salir de los males. ¿Pero estás segura? Sí. Y los hermanos de esta mujer le aconsejaban mal, le decían, no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo vas a vender la casa? ¿No estás viendo? Es lo que quieres hacer eso, vender la casa para quedarse con el dinero y a ti te va a dejar en la calle. ¿Sabe una cosa, hermano? No deje que el diablo lo engañe, ¿eh? Usted cuando quiere hacer algo por su matrimonio, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso, no permita que el diablo venga a querer robar esa intención que usted tiene, porque la mujer es la ayuda idónea, ¿sí o no? Entonces, como ayuda idónea, esta mujer quería ayudar a su esposo con el bien que sus padres le habían heredado. Y lo hicieron así. Salieron de sus deudas y ellos comenzaron otra vez de cero, juntos, en la salud, en la enfermedad, en lo próspero, en lo adverso. Pero a veces nosotros, o a veces hay gente más bien, que rompe esos pactos por cualquiera de esas cosas, le olvida. Y esto le digo pues porque el Señor no rompe sus pactos, mis hermanos. Él, si hizo un pacto contigo, Él lo va a cumplir. Y Él se va a mantener firme hasta el final. Pero nosotros somos, mis hermanos, los que no cumplimos los pactos con el Señor. ¿Cuántos dicen ouch? Entonces el contraste, mis hermanos, que se observa en estos y otros muchos pasajes es evidente, ¿sí? Y en relación a Dios, mis hermanos, las Escrituras nos muestran que Él no se olvida de su pacto y no se olvida de sus promesas. Mire, vaya a Deuteronomio 4:31, ahí lo tiene, ¿sí, no? 4:31, ese último. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. No se va a olvidar del pacto. Amén. Deuteronomio 26:13. Deuteronomio 26:13. Dice, y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Eso es lo que tenemos que decir nosotros, mis hermanos, al Señor. Porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Pero en relación al pueblo de Dios, mis hermanos, constantemente vemos que cuando el pueblo olvida las obras de Dios, inevitablemente, mis hermanos, se vuelve a la idolatría. Cuando el pueblo se olvida de las obras de Dios. Deuteronomio 4:9, por favor. Ahí está en Deuteronomio 4:9, que ya lo leímos, pero yo lo voy a leer la Reina Valera. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos fielmente le enseñan a sus hijos lo que dice la palabra del Señor? ¿Cuántos les enseñan a sus hijos lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros? Fielmente, ¿le enseñan a sus hijos en casa? ¿O dicen, no, yo me espero el domingo, que al cabo allí en la escuelita dominical le van a enseñar? ¿Sabe qué? No, mi hermano, no se equivoque. Lo que les enseñamos aquí o lo que le enseñan aquí los maestros no es lo que los padres deben de enseñar. Aquí solamente refuerzan los maestros lo que los padres le enseñan en casa a sus hijos. Amén. Así que todos los días tenemos que enseñarle a nuestros hijos, mis hermanos, de esto que Dios hizo por nosotros, de lo que hizo el Señor en la cruz por nosotros. Amén. Segunda de Reyes 17:38, por favor.
Segunda de Reyes 17:38. ¿Lo tiene? Dice, no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. En otras palabras, mis hermanos, al instituir la celebración memorial de la Pascua, Dios proveía a su pueblo, mis hermanos, un medio de gracia que les permitía perseverar en la fe, ¿sí? Y también les permitía perseverar en la obediencia al pacto, al recordar todos los días de su vida la maravillosa obra de redención de Dios. Mire, vaya de Deuteronomio 16, versículo 1, por favor. Deuteronomio 16, 1. ¿Lo tiene? Dice, guardarás el mes de Abib y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib, parece que dice abril, ¿verdad? En el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y aquí vamos a ver algunos principios fundamentales, mis hermanos. Al estudiar y enseñar acerca de la Pascua en el Antiguo Testamento, necesitamos asegurarnos de enfatizar los siguientes principios. El primer principio es que la Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios, mis hermanos, por su pueblo. Amén. En ella Dios pasó por alto las casas de los israelitas imperfectos y pecadores en el día que juzgó a Egipto, y las pasó por alto en base al sacrificio de un cordero inocente. Amén. Debemos de celebrar a Dios en la Pascua, mis hermanos. El segundo, mis hermanos, el segundo principio es que el propósito de la Pascua, mis hermanos, de la celebración es perpetua, es dar al pueblo de Israel una motivación constante, además de una memoria visible y activa que les fortalezca espiritualmente para permanecer fieles en su adoración y servicio al Dios que les redimió. Amén. De la misma manera, mis hermanos, que olvidar nos conduce a apostatar, a la idolatría, recordar bíblicamente, mis hermanos, nos mueve a adorar. ¿Sí? Miren, casualmente es una diosidencia esto, ¿no? Hablando de la adoración, que estamos llevando la serie, que estamos ahorita en pausa. Pero el recordar, mis hermanos, nos lleva a adorar. El recordar lo que Dios hizo por nosotros nos lleva a adorarle a Él. ¿Sí o no? Y ahora pasaremos entonces, después de estudiar esos principios del Antiguo Testamento, ahora vamos a ver lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de la Pascua. Porque el Antiguo Testamento, mis hermanos, es la sombra y figura de lo que iba a suceder en este Nuevo Testamento. Amén. De lo que habría de venir. Y en Cristo, mis hermanos, se cumplieron las profecías. ¿Cuántos dicen amén? Solamente falta una profecía que no se ha cumplido. ¿Cuál es? Que Él regrese otra vez por su iglesia, ¿verdad? Es la única profecía que no se ha cumplido. Todas las demás ya se cumplieron, mis hermanos. Es la única que falta. Entonces, vamos a ver aquí en el Nuevo Testamento, mis hermanos, la Pascua en el Nuevo Testamento. Vamos a ver la certeza de redención y anhelo de comunión ahí. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, los pasajes asociados a la celebración de la Pascua se encuentran en los evangelios de Mateo, en el capítulo 26, versículos 17 al 19. Si usted le gusta anotar, anótelo para que después lo estudie en su casa. En esos pasajes es donde habla acerca de la celebración de la Pascua. También en Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25, se habla de la celebración de la Pascua en el Nuevo Testamento. En Lucas 22, 7 al 23, se habla también de la celebración de la Pascua.
Y en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos 21 al 30, ¿sí? Entonces la Pascua judía, mis hermanos, fue celebrada, consumada y redefinida por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Salvador. Él redefinió. ¿Y sabe qué significa esa palabra redefinir? Que Él volvió a ser nueva. Él hizo algo diferente, ¿sí? O sea, es como cuando dices de una película que la masteriza, ¿no? Es la película, pero Él la hace más, con un sonido más envolvente, un Dolby, te hace los efectos más espectaculares, ¿no? Es lo que el Señor la hizo, ¿no? Él utilizó esta celebración de la Pascua del Antiguo Testamento, la más importante de las fiestas. El Señor Jesús utilizó esta fiesta de la Pascua como el punto de partida, mis hermanos, para la institución ¿de qué? De la cena del Señor. Él usó esta fiesta de la Pascua para eso, para instituir la cena del Señor y la inauguración, mis hermanos, de un nuevo pacto. ¿Sí? Y aquí vamos a analizar solo el texto de Lucas, que tomamos como texto base, en el capítulo 22, versículo 14 al 20, ¿sí? En él vamos a encontrar, mis hermanos, y que regresa ya ahí a Lucas. En este evangelio vamos a encontrar todos los aspectos esenciales de la Pascua y su significado en el nuevo pacto. ¿Sí? Lucas 22, 14, vamos a leer una vez más. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. A ver, digan todos la palabra desear. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y algo muy curioso que quiero tomar aquí, mis hermanos, es que leamos juntos el versículo 21. Ya habían celebrado, ¿verdad? La cena. Les repartió el pan, les repartió el jugo de uva, pero vea el versículo 21 que dice ahí: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Es decir, que Judas estaba ahí. Él celebró la cena junto con ellos. ¿Lo está viendo? ¿Sí? Ese es un detalle muy importante que le voy a decir por qué al final. ¿Sí? Luego de leer, mis hermanos, ese pasaje, hay varias cosas que resaltan en este pasaje de Lucas. El primer punto que resalta en este pasaje de Lucas, mis hermanos, es un profundo anhelo de entrar en comunión. Es decir, que Cristo quiere tener comunión con nosotros. ¿Sí? Esto es vital para comprender la cena, mis hermanos. Para Dios es un momento anhelado de comunión con su pueblo elegido. ¿Cuántos son elegidos? Es un momento de gozo, mis hermanos, expectante, sostenido en la certeza de la redención futura. ¿Sí? En el anhelo de Jesús, nuestro Salvador, pues en ese anhelo del Salvador no ignora el padecimiento de la cruz. Él no está ignorando eso, mis hermanos, sino que más bien lo reconoce como el perfecto cumplimiento de la promesa que Dios hizo de otorgar a su pueblo su presencia para siempre. ¿Sí? Porque ya lo vimos, ¿no? En el Antiguo Testamento que el Señor les hizo esa promesa. ¿Sí? Y cuando nuestra redención sea consumada, mis hermanos, el reino de Dios será final y completamente establecido. Amén.
Y en ese gran momento celebramos la cena en la presencia inmediata de nuestro Salvador. Amén. Entonces Dios, mis hermanos, anhela la gloriosa comunión de su presencia, ¿sí? Y el Señor desea tener comunión con nosotros todos los días. Ahora, ¿qué es comunión? Comunión no es lo que muchos conocen, ¿verdad? Que se come y se bebe. Esa no es la comunión. ¿Qué es la comunión, mis hermanos? La misma palabra de Dios lo dice, común unión, ¿sí? El Señor quiere que tengamos una común unidad entre nosotros y con Él. Que tengamos esa unidad común entre Dios y su pueblo. ¿Hasta aquí está siendo claro, mis hermanos? Otro segundo punto importante a resaltar, mis hermanos, un segundo punto importante a resaltar, es que una ceremonia modificada y un nuevo significado otorgado, ¿sí? Es una ceremonia modificada y un nuevo significado otorgado. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque ahora damos gracias, ¿no? A Dios. Gracias, ahora damos gracias no por el cordero que libró a Israel de Egipto, ¿sí? Pues estoy hablando del animalito, ¿sí? El cordero, sino por el Salvador. No damos gracias por el cordero, el animalito que fue sacrificado. Ahora damos gracias por el Salvador, el Cordero de Dios, mis hermanos, que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención a todo aquel que cree. Amén. Y eso fue lo que vimos el viernes, ¿lo recuerda? De esta manera, la última Pascua que celebró Jesús con sus discípulos, esa fue la última que Jesús celebró con sus discípulos, se convirtió en la primera Santa Cena, ¿sí? El símbolo visible, mis hermanos, de la inauguración del nuevo pacto, ¿sí? Y vaya ahí a Lucas 14:20, por favor, una vez más. Lucas 14:20 dice: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. El Señor estaba trayendo un nuevo pacto, una nueva cosa, ¿sí? Estaba trayendo un nuevo significado otorgado a esta Pascua, mis hermanos. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, a la liberación de la esclavitud temporal en Egipto, mis hermanos, sino al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre, mis hermanos. ¿No le da gracias a Dios por eso? Otro punto a resaltar, un tercer punto a resaltar, es que la copa y el pan eran elementos memoriales, mis hermanos. Por esta razón, la Santa Cena, en la Santa Cena no sacrificamos un cordero ni derramamos sangre, mis hermanos, ¿sí? Nuestro cordero fue sacrificado por nosotros en aquella Pascua, una vez para siempre, y con ello obtuvimos eterna salvación. Amén. Mire, vaya a 1 Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿O ya le dio sueño? ¿Ya se aburrió? Es muy importante que entendamos esto, mis hermanos, ¿sí? 1 Corintios 5, 7. ¿Lo tiene? Dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios, ¿no lo cree? Vaya a Hebreos 10:11, por favor. Hebreos 10:11. ¿Lo tiene?
Dice Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y sí es cierto, mis hermanos, en la antigüedad el sacrificio entraba una vez al altar, ¿verdad? Ahí al lugar santísimo, y él ahí estaba ofreciendo, ¿verdad? El cordero. Pero si este hombre no estaba santificado, ¿qué le pasaba? Pues perecía, ¿no? Pero si estaba santificado, bueno, la alcanzaba a librar, y hasta el año que viene tenía que volver a hacer sacrificio de ese cordero para perdón de los pecados del pueblo. ¿Sí? Versículo 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Wow, qué maravilloso es esto, mis hermanos, ¿eh? Otro punto a resaltar, punto número 4, es que esta Pascua es una celebración en el Nuevo Testamento. Al igual que el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la Pascua, mis hermanos, nosotros también celebramos con gratitud el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Sí o no? Lo celebramos con gratitud. La cena del Señor, mis hermanos, nos recuerda que ahora vivimos en una nueva etapa en el programa del reino de Dios. ¿Sí? Es una nueva etapa. Ahora somos beneficiarios, mis hermanos, del nuevo pacto inaugurado en la cruz. Amén. Además, la cena nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro, en la consumación del reino de Dios, mis hermanos. Amén. Mire, vea Lucas 14:16. Una vez más. La cena nos recuerda que nuestra esperanza está en el futuro, en la consumación del reino de Dios. Lucas 14:16. ¿Lo tiene? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla, ¿qué? En el reino de Dios. Lucas 16 dije. 22:16, perdón, sí. 22:16. 22:16 o 14:16. 22:16, ¿verdad? Ok. Al comer el pan, mis hermanos, y beber la copa, esperamos con plena certidumbre el día en que el reino de Dios sea establecido por completo. Amén. El día en que nuestra redención llegue a su consumación gloriosa, mis hermanos. Y ese día la celebraremos una vez más en la presencia inmediata de nuestro Salvador. ¿Cuál es ese día, mis hermanos? ¿Alguien sabe cuál es ese día? ¿Ah? Las bodas del Cordero, así es. Ese es el día, mis hermanos, que vamos a celebrar la cena. Vamos a consumir ahí. Va a ser la consumación de la cena, mis hermanos, en las bodas del Cordero. Mire, vaya a Apocalipsis rápidamente. Apocalipsis 19:9. Ese que dijo las bodas del Cordero, pase al final para poner una estrellita. Apocalipsis 19:9. ¿Lo tiene? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son, ¿qué? ¿Llamados a dónde? A la cena. ¿A cuál cena? De las bodas del Cordero, mis hermanos. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Wow, qué maravilloso, ¿no? Bienaventurado, dichoso, cuán feliz los que son llamados a la cena. Amén. Y hoy usted ha sido llamado a recordar en la cena. Amén. Otro quinto punto a resaltar, mis hermanos, un quinto punto, una invitación a recordar activamente. Hacemos esto, mis hermanos, en memoria de Él, de Jesús. Amén. El cristiano, mis hermanos, no celebra con recuerdos pasivos, sino con
actos significativos, mis hermanos. Recordamos al Señor de su amor, su misericordia y de su gracia. Amén. Recordamos su obra sacrificial por nosotros. Actos, mis hermanos, que en el presente nos trasladan al pasado y al futuro. Comemos el pan y bebemos el vino. Amén. Y al hacerlo, regresamos a aquel viernes, por así llamarlo, ¿verdad? Aquel día donde el perfecto amor de Dios por nosotros se desplegó en la cruz. Estamos hablando del pasado ahí, ¿sí? Y al mismo tiempo, mis hermanos, al celebrar la Pascua, saltamos también al domingo, es decir, a ese día, a ese gozo de la tumba vacía, mis hermanos, a la realidad del Cristo resucitado y glorificado. Estamos recordando el pasado. Amén. Y también recordamos, mis hermanos, cuando nos sentaremos con Él y celebraremos en sublime gracia y adoraremos para siempre a nuestro Rey soberano. Ahí estamos hablando del futuro. Amén. Recordamos el pasado, lo que Él hizo por nosotros, y recordamos el futuro, lo que vamos a celebrar algún día. Amén. Y un sexto punto a resaltar, mis hermanos, en la celebración de la Pascua en el Nuevo Testamento es una celebración no solo de la muerte, sino también de la resurrección. Amén. Podemos celebrar gozosos la muerte de nuestro Mesías, pero proclamamos su resurrección. Amén. Porque Él ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Él está a la diestra del Padre. Amén. Él vendrá otra vez. Él nos llevará consigo para gozar junto a Él para siempre. ¿Cuántos dicen amén? La cruz, mis hermanos, consuma la expiación, pero no es el fin de la salvación, mis hermanos. El fin de la salvación está en la resurrección corporal de Cristo y de cada uno de sus hijos, porque también nosotros algún día vamos a resucitar junto con Él. Amén. Una última mirada a la Pascua, mis hermanos. Antes de terminar, observemos algunos aspectos adicionales en relación a la Pascua y la Cena del Señor, presentes en el último pasaje del Nuevo Testamento, asociado a la Pascua cristiana que está en la Cena del Señor. ¿Hasta aquí todos claros? ¿Sí? ¿O ya se aburrió? ¿O ya de plano ya dijo, ya me perdí, ya no sé qué está pasando? Vaya a Primera de Corintios, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Corintios 11, 26, primera carta. ¿Lo tiene? Dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, ¿qué dice? Examínese cada uno a sí mismo y entonces coma el pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Como hemos visto, mis hermanos, a lo largo de las Escrituras, la Pascua y la Cena son una celebración. Amén. Y en la Cena y en el Domingo de la Resurrección, pues algunos celebran al Señor, como lo es hoy, ¿sí? Normalmente nosotros no hacemos eso, pero hay muchos que lo hacen. Sin embargo, mis hermanos, existe siempre un elemento sagrado y solemne. Existe el dolor de la realidad presente del pecado, ¿sí? Tal como en el Antiguo Testamento celebraban primero comiendo pan de aflicción y hierbas amargas, símbolo de las angustias de Egipto, nosotros también llegamos, mis hermanos, a esta celebración que hoy vamos a tener, cargados con el dolor del mundo y de nuestro pecado. Amén. ¿Cuántos son pecadores aquí? Levanten su mano. Nada más 2, 3. ¿Cuántos son pecadores aquí? Todos somos pecadores. Amén. Pero fíjese, le voy a hacer una observación, ya que dijo que todos somos pecadores. Observe las Escrituras.
en este pasaje que acabamos de leer de primera carta a los Corintios, contrario a la práctica de muchas congregaciones, la realidad del pecado en el creyente no es una exhortación a la abstención, ¿sí? Sino una invitación a la comunión y al arrepentimiento, ¿sí? El texto que leímos, mis hermanos, en el versículo 28, no dice, pruébese cada uno a sí mismo y absténgase. ¿Verdad que no dice eso? ¿Qué dice? Examínese cada uno a sí mismo y entonces ¿qué? Coma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Examinarnos a nosotros mismos y luego comer y beber la copa. ¿Por qué? ¿Quién estaba en la cena, mis hermanos, en que leímos el versículo 21? Estaba Judas. ¿Qué hizo Judas? Traicionó al Señor. Él ya tenía en su corazón, en su pensamiento, traicionar a Jesús. No se le ocurrió en ese momento. Él ya lo había planeado con anticipación. ¿Sí? Pero el Señor lo hizo partícipe, dándole la oportunidad de que él se arrepintiera. Pero él tomó la decisión de no arrepentirse. Y el Señor nos da la oportunidad de lo que dice aquí en primera carta a los Corintios, de que nos examinemos cada uno a nosotros, ¿sí? Y entonces comamos el pan y bebamos de la copa. No que nos abstengamos. No, es que yo soy pecador. Ah, no, entonces yo no. Si así fuera, mis hermanos, nadie tomaríamos de la copa ni del pan, porque todos somos pecadores, ¿sí? Y el Señor nos hace partícipes a todos, pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos y arrepentirnos y entonces participar. Amén. Tal como nuestro Señor anhelaba la comunión, mis hermanos, de la última cena con sus discípulos, Dios aún anhela nuestra comunión, ¿sí? Nuestro pecado cotidiano, mis hermanos, no debe de ser un obstáculo. A veces es un obstáculo autoimpuesto nada más, ¿sí? Cristo lo venció en la cruz, porque no se trata de ti, hermano. Ya lo había dicho en otra predicación, que una vez lo celebramos. Esta celebración no se trata de ti. No, es que yo ando indignamente. No, yo no lo voy a tomar. No, pues es que no se trata de ti, hermano. La celebración se trata de Cristo, de lo que Él hizo en nosotros. Amén. Entonces nuestro pecado cotidiano a veces es un obstáculo autoimpuesto, mis hermanos. Cristo lo venció en la cruz, ese pecado, ¿sí o no? Y en cada celebración de la cena del Señor, mis hermanos, nos exhorta a arrepentirnos, amén. Nos exhorta a venir, a comer, a recibir nuevamente la gracia del perdón que el pan y la copa simbolizan, amén. En la cena, mis hermanos, nuestro Salvador está verdaderamente presente y aún nos ofrece de su gracia, ¿sí? Solo necesitamos un corazón contrito y humillado y que en esa condición, con ese corazón, nos acerquemos al Señor Jesús y Él nos espera anhelante. ¿Cuántos dicen amén? Así que váyase poniendo de pie, vaya pasando el grupo de alabanza, por favor. 1 Corintios 11:23, dice Pablo a los Corintios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que toma tu pan y comamos, hermanos. Y mientras comemos y este pan se desmenuza en tu boca, debemos de recordar que de la misma manera el cuerpo de Jesús fue desmenuzado por nuestra causa, mis hermanos, para que seamos un solo cuerpo. Mediten eso, hermano. Gracias, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado
diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto en todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Medite en esto, hermano, y beba su copa. Y mientras bebemos, mis hermanos, de este jugo, recordemos que su sangre fue derramada para limpiarnos y lavarnos de todo pecado y hacernos nuevas criaturas. Medite por un momento en eso, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre. Gracias, Señor, por morir por nosotros. Y Pablo termina diciendo a los corintios: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Tenemos que anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Así que vamos a adorar entonces, mis hermanos, a nuestro Dios, quien ofreció su carne y su sangre cuando nadie daba nada por nosotros. Él estuvo dispuesto a hacerlo y Él ofreció su carne y su sangre. Así pagó Él por nuestra libertad. Amén, mis hermanos. Yo quiero invitarle a que estemos en adoración hacia el Señor. Amén. Aleluya. Dile a Él: oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, dile: mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Gracias, Señor. Pa, pa, pa. Pa,
decirle, oh, qué amor. Oh, qué amor, cuánto amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de ese gran amor. Oh, qué amor, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de ese gran amor. Dile a él. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, dile, mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz y por pensar en mí y tomar mis pecados como tuyos, Señor. Dile a él. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí, mi Jesús, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, mi Salvador, estabas pensando en mí. Oh, gracias, Señor. ¿Cuántos pueden darle gracias a Él? Gracias, mi Señor, por esa muerte en la cruz. Por eso nosotros recordamos el sacrificio que tú hiciste en nosotros. Gracias, mi Señor. Pa, 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 ra, 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 ra. Te adoramos, Señor, y
y recordamos el sacrificio realizado en esa cruz para perdón de nuestros pecados. Amén, mis hermanos. Váyase con eso en su corazón, en su mente, lo que el Señor hizo por nosotros, que aún sin merecerlo, Él se entregó y nos limpió y nos salvó de la muerte eterna, pero ahora Él nos ha dado vida eterna por ese sacrificio. Amén. Otro aplauso a Él, por favor. Aleluya. Oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor, en el camino a la cruz.